En un fresco sábado de otoño, cuando tenía 12 años de edad y vivíamos en California, mi papá tenía que trabajar y me pidió que limpiara todo el patio trasero de nuestra casa antes de poder salir a jugar con mis amigos y hacer deporte. Él esperaba, a su regreso del trabajo, que todo el patio estuviera limpio y recogido. Ahora, esto no era una tarea tan fácil para un adolescente tan inquieto e impaciente como yo. Yo solo quería andar en la calle con mis amigos, haciendo deporte y jugando. Pero para que entiendas que esta tarea que mi papá me había asignado era una tarea tan cruel e injusta, según yo, ¿verdad? Nuestro patio de la casa estaba lleno de árboles frutales que despojaban de sus hojas durante toda la temporada de otoño. Específicamente teníamos 2 árboles de manzana, 2 árboles de durazno, 2 árboles de peras, 2 árboles de limones, un árbol de cerezas, un árbol de chabacanos, 4 vides que nos daban muchas uvas, 4 pencas de nopales y una área grande de fresas. Y parecería que en ese sábado particular, todos estos frutales se pusieron de acuerdo maliciosamente para despojarse de sus hojas al mismo tiempo. Y hacerme la vida a mí imposible de salir a hacer deporte y jugar con mis amigos. Yo recuerdo aún muy bien ese día. Llevaba ya 1 o 2 horas limpiando el patio. Y en la mente de un adolescente de 12 años de edad, parecía que nunca iba a terminar esta labor. Parecía que nunca iba a poder acabar de recoger tanta hoja que se habían caído de los árboles. Y mientras trabajaba, me llegó el momento en que me entró la apatía. Y no me importó desobedecer los deseos de mi papá. Yo recuerdo razonando en mi mente que esta responsabilidad que mi papá me había encomendado no era nada divertido y solo era una gran pérdida de tiempo. Así que empecé a hacer el trabajo mediocre, a medias tintas, tibio, indiferente, sin ganas y apático. Después de unos minutos de sentirme indiferente y apático ante esta tarea, entré a la casa para informarle a mi mamá que había completado con éxito la tarea que mi padre me había encomendado mientras él estaba fuera en el trabajo. Mi mamá salió al patio para ver el trabajo que había hecho y con solo la mirada en su rostro me di cuenta de que ella sabía que yo no había hecho un buen trabajo. Mi madre vio fácilmente mi intento poco entusiasta, indiferente y apático de eludir los deseos de mi padre. ¿Qué es la apatía? Bueno, la apatía es la falta de interés o afecto, indiferencia, simplemente desinterés. Nota la etimología de la palabra apatía. El prefijo a, enfrente de una palabra, significa no o sin. El sufijo patía, en griego la palabra pathos, que significa sentimiento o sufrimiento. Entonces, apatía significa no sentir, no ponerle interés, no me importa. ¿Y a mí qué? Me vale gorro. La apatía es un problema que nos afecta a cada uno de nosotros en distintas áreas de nuestra vida. Algunos han dicho que esta generación es la generación apática. La filosofía de vida de muchos es, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué? Es posible que muchas personas ni siquiera se den cuenta de que algunos de los problemas que están sufriendo en sus vidas es por causa de la apatía en sus vidas. La apatía sofoca nuestra creatividad, destruye la productividad, fragmenta el tejido relacional unos con otros, impide nuestro crecimiento y agota nuestra energía. Por ejemplo, la apatía puede destruir a un matrimonio.
La vida suele ser aburrida, rutinaria, y la pareja pierde la alegría que tenían cuando se casaron por primera vez. La relación matrimonial es robada de pasión y significado. El amor de pareja no es ni caliente ni frío, es tibio. Y entonces, ¿cuál es el punto de estar casados?, dice la pareja. Cuando el esposo se vuelve indiferente a las necesidades y deseos de su esposa y viceversa, la comunicación se rompe y la vida se reduce a las actividades monótonas del día a día, sin dirección, vacíos de cualquier alegría matrimonial. Y como la apatía se alimenta de sí misma, pronto la pareja comienza a preguntarse: ¿y para qué? ¿Y para qué estoy en esta relación? ¿Para qué estoy en este matrimonio? No siento ya nada. La apatía también puede robarle el entusiasmo a los jóvenes. Hoy en día muchos jóvenes no están logrando su potencial porque la apatía les ha robado de su pasión por vivir. Jóvenes apáticos, simplemente siguiendo la corriente, indiferentes, desconectados, sin importarles su futuro, y les vale un cacahuate lo que sus padres quieran de ellos y para ellos. Es decir, la apatía puede afectar todas las áreas de la vida de una persona. La apatía puede afectarnos desde la condición de nuestro estado financiero, porque eres apático a tus finanzas, hasta en lo que alimentas tu mente, el tiempo que pasas con la familia, la limpieza del hogar, el valor que le das a tu salud y nutrición, tu productividad en el trabajo o en la escuela. Y hasta en la área más importante de nuestras vidas, la apatía puede infectarnos nuestra vida espiritual. Dios odia la apatía espiritual. Dios odia la apatía espiritual. Dios odia la indiferencia en aquellos que se dicen ser cristianos, pero no viven, no actúan, no se comportan, no realizan las obras que el Señor quiere que hagamos como hijos e hijas de Dios. Dios odia la apatía espiritual cuando a medias tintas, de manera tibia, vivimos nuestra vida cristiana. Es más, Jesús le dijo a una iglesia, como la iglesia nuestra, una iglesia en la ciudad de Laodicea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Jesús dice: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Ojalá fueras frío o caliente, pero tibio no sirve para nada. Café caliente, bueno. Café frío, también bueno. Pero café tibio, guácala. ¿Quién quiere café tibio? Este versículo de la Odisea, Jesús hablándole a la iglesia de Odisea en el tiempo de la primera iglesia, la agua fría era refrescante, la agua caliente era terapéutica, pero la agua tibia no tenía ningún uso. Por eso Jesús dice: porque eres tibio, sin ningún uso, no tienes ninguna función, no estás viviendo lo que yo he mandado, por lo tanto te desecharé. ¿Sabes? La apatía espiritual es la falta de interés, afecto, indiferencia o desinterés por las cosas de Dios. Y lamentablemente muchos de nosotros vivimos con apatía espiritual. Así como cuando yo vi la labor que mi padre me entregó a mí hacer en su ausencia. Él esperaba que al terminar su día de trabajo, yo le pudiera decir a mi papá y mostrarle que había limpiado el patio de la casa. Pero como yo pensé: mi papá llega bien tarde, se le va a olvidar preguntarme, va a llegar cansado. Hay cosas más importantes que hacer la voluntad de mi padre. Y empecé a hacer un trabajo mediocre, a medias tintas, apático. La apatía espiritual, Dios detesta. Hacer las cosas a medias,
Dios detesta. Jesús contó una parábola sobre la tragedia de la apatía espiritual en la vida de un cristiano. Durante el verano estamos estudiando las parábolas de Jesús. Y hoy hemos llegado a una parábola que vamos a considerar el día de hoy. Y esta parábola comúnmente se conoce como la parábola de los talentos. Abre tu Biblia, Mateo 25, versículo 14 al 30. La parábola de los talentos. Esta parábola ocurre dentro de un contexto muy específico en el Evangelio de Mateo. Ver y entender el contexto de esta parábola es esencial para poder interpretar y escuchar el mensaje principal de Jesús a través de esta parábola. En concreto, hay dos detalles importantes que tú y yo debemos de ver al abordar esta parábola de los talentos. En primer lugar, Jesús cuenta esta parábola durante la última semana de su vida sobre la tierra. Es decir, está a punto de comenzar lo que comúnmente llamamos en el cristianismo la Semana Santa. Acaba de suceder la última cena. Jesús ya está orando en el huerto de Getsemaní. Está para ir al Monte de los Olivos. Ahí está ahora en el Monte de los Olivos. Y Él va a hablarle a sus discípulos. Ya dejó de predicarle a la gente. Ya dejó de hablarle a los líderes religiosos. Y ahora está en privado con sus discípulos. Y está a punto de comenzar la Semana Santa, la Semana Mayor, donde Él entregará su vida al ser crucificado, al ser enterrado en la tumba, al después resucitar y ascender al Padre. Así que en esta última semana de la vida de Jesús, Jesús cuenta estas parábolas. Jesús quería darle instrucciones a sus discípulos antes de Él partir de su presencia de ellos. Y les cuenta 3 parábolas que se encuentran en el libro de Mateo. Ahí está. Lo segundo que debemos de entender acerca de esta parábola es que esta parábola de los talentos es parte de 3 parábolas que se encuentran en el capítulo 25 de Mateo. Y estas 3 parábolas tienen la función de enseñarle a los discípulos qué es lo que deben de hacer mientras Jesús va a estar ausente y esperan el regreso de Jesús. Así que Jesús cuenta 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, y luego la parábola de los talentos, y termina con la parábola de las ovejas y los cabritos. En la parábola de las 10 vírgenes es simple la interpretación. Las 10 vírgenes deben de estar preparadas porque no saben cuándo regresa el novio. Por lo tanto, tienen que tener aceite en su lámpara, porque un día va a regresar el novio. Jesús les está dando a entender, chicos, yo me voy, pero un día voy a regresar. Voy a regresar un día. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. Me brinco la parábola de los talentos a la parábola de las ovejas y los cabritos. En esa parábola Jesús cuenta la historia de que en el día final las ovejas serán separadas de los cabritos. Y las ovejas entrarán y heredarán el reino de los cielos, porque las ovejas representan los hijos de Dios, los que son parte de la familia espiritual de Dios. Los cabritos representan a aquellos que rechazaron el evangelio y rechazaron a Jesús. Y ellos no participarán del reino de los cielos, sino que serán destruidos en el lago de fuego. La parábola de las ovejas y los cabritos nos dice que Jesús va a regresar como juez. La parábola de las ovejas y cabritos nos dice que Jesús regresará como el pantocrator, la palabra griega para más que vencedor. Jesucristo regresará como más que vencedor para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la parábola de las ovejas y los cabritos. Entonces, en un sándwich entre la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de las ovejas y los cabritos está la parábola de los talentos. Mientras espero que Cristo regrese, las 10 vírgenes, y espero que venga el día del gran trono blanco, el juicio, donde cada uno de nosotros padeceremos delante del trono blanco del Señor y rendiremos cuentas por nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer? La parábola de los talentos. Mantenernos trabajando fielmente para esperar el regreso del Señor. Mientras esperamos que Cristo venga, tú y yo debemos de estar invirtiendo nuestros recursos, oportunidades y habilidades que Dios nos ha dado para engrandecer el reino de Cristo, para invitar a otros que vengan a ser parte de la familia espiritual del Señor.
Allí se encuentra la parábola de los talentos. Entonces, es fácil. Es muy fácil mientras esperamos el regreso de Cristo caer en la apatía espiritual, perder tu primer amor. Es muy fácil que las cosas monótonas de la vida, el atrajeo día a día de la vida, no sé cuándo venga Cristo. Es muy fácil quitar nuestra mirada de la misión que Dios nos ha encomendado y ponerla en nuestros propios deseos y pasiones y lo que queremos hacer nosotros. Es muy fácil olvidarnos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Volteamos eso y nos enfocamos en buscar la añadidura, y nos vale gorro buscar el reino de los cielos. Eso es apatía espiritual. Y esto es lo que Cristo nos habla el día de hoy a cada uno de nosotros. Entonces yo te pregunto, la pregunta que nos hacemos el día de hoy es: ¿cómo puede esta parábola de los talentos ayudarme a vencer la apatía espiritual? ¿Cómo puedo caminar ferviente en el Espíritu? ¿Cómo puedo mantener mi primer amor como seguidor de Cristo? ¿Cómo puedo mantenerme pilas para Cristo mientras espero que Cristo regrese y todo este mundo me está llamando a que le ponga atención a las cosas terrenales? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo evitar la apatía espiritual? Y aquí es donde comienza la parábola. Lo primero que vemos en la parábola es la oportunidad que he recibido, la responsabilidad. El amo le da responsabilidad a cada uno de sus 3 servidores. En la parábola vemos a 3 servidores. Vemos el amo y los 3 servidores. Y a cada uno de los servidores el amo les da una oportunidad. Les da responsabilidad. Dice el texto, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Desmenucemos estos 2 versículos. Nota cómo comienza diciendo: porque el reino de los cielos es como. La frase es como nos indica que esto es un símil, una parábola, una comparación entre 2 cosas, ¿verdad? Es más, la palabra griega parábola literalmente quiere decir en griego echar a un lado, poner 2 cosas a un lado para poder compararlas. Entonces, porque el reino de los cielos es como, Jesús está comparando el reino de los cielos con la historia que va a contar. Ahora, el reino de los cielos es la frase que Jesús ha estado usando para hablar de todo lo que encierra la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios, lo que nos enseñó Jesús a que oremos, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, que el reino y la autoridad y los valores y los principios, la autoridad de Dios se establezca aquí en la tierra. Pero el problema es de que el pecado ha creado una brecha y no nos permite que podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que el reino de Dios, el reino de los cielos es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Nota, es como un hombre que emprende un viaje. ¿Quién es este hombre que emprende un viaje? Jesús. ¿Y cuál es este viaje que el hombre emprende? Bueno, esa frase, emprende un viaje, encierra la vida de Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Destruir la brecha entre Dios y el hombre para que se pueda hacer aquí la voluntad de Dios aquí en la tierra. El viaje, el hombre que emprendió un viaje, el viaje corresponde a Jesús nacer de una virgen, vivir una vida sin pecado, entregar su vida para morir en la cruz, ser puesto en una tumba, enterrado, el tercer día resucitar, ascender al Padre en gloria para ser recompensado por haber sido fiel mientras vivió aquí en la tierra. Y el viaje también corresponde su regreso, cuando va a regresar. Un hombre que emprendió un viaje es toda la vida de Jesús, representa. Y como salió de viaje, y ahora ¿dónde está Jesús? A la diestra del Padre, esperando que tú y yo hagamos nuestra labor para después regresar como el Pantocrator, el más que vencedor, el juez en su segunda venida. Mientras Él regresa, ¿qué hace el hombre que emprendió un viaje? Dice el texto
llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Aquí están, ustedes siervos míos. Les voy a dar lo que es mío. Es decir, no es tuyo, es mío. Que no se te olvide. Son míos. Te los estoy prestando por un momento. ¿Y cómo es que repartió el amo estos bienes? A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Esta palabra talentos en griego es la palabra talentón. Y como en el latín, talento quiere decir la habilidad de poder hacer algo, pero eso no es una correcta interpretación del griego. Talento es, en el griego, es una cantidad de peso monetaria, un peso, como kilos, ¿verdad? Un talento aproximadamente son como unos 30 y tantos kilos. ¿Qué tipo de kilos son aquí? Plata, dinero. Un talento, ahí te va la equivalencia. Un talento es equivalente a 6,000 denarios. Y el salario de un día de trabajo era de un denario. Así que un talento representaba ¿cuántos días de trabajo? 6,000 días de trabajo. O 20 años de salario. O si haces la conversión al día más o menos, un talento representa $960,000. Un talento. 2 talentos entonces representa 40 años de salario o casi $2 millones. 5 talentos entonces representa ¿cuánto? 100 años de salario o casi $5 millones. Dime tú que si este amo estaba rico. Claro que sí. ¿Y qué hace el amo? Reparte sus bienes. Les da una cantidad grandísima a cada uno de sus siervos. Eso nos da a entender, chicos, que Dios, cuando tú vienes y eres parte de la familia del Señor, Dios te colma de bendiciones. Por eso el rico ahora el pobre es rico y el enfermo ahora sano es. Eres bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Estas cifras que Jesús usa en su parábola es para expresar la grandísima bendición que experimentamos a ser hijos e hijas de Dios. Ahora, nota cómo termina. ¿Cómo reparte el amo estos talentos, estas cifras tan exageradas de dinero? Conforme a su capacidad. Es decir, Dios sabe cuánto tú puedes administrar. Dios a algunos de nosotros sabe que podemos administrar poquitos frijolitos y nos da poquitos. Otros de nosotros podemos administrar una cantidad mediana de frijolitos y nos da mediano. Otros de nosotros podemos administrar muchos frijolotes. No, así no, ¿verdad? Frijolitos, ¿verdad? Muchos frijoles. Y nos da muchos frijoles para administrar. ¿De acuerdo a qué? A tu capacidad, a tu habilidad. Dios sabe cuánto tú puedes. Qué bueno que Dios no me da más de lo que yo puedo. ¿Por qué? Porque si me da más de lo que puedo, voy a tener que rendir cuentas de ello. Yo solo quiero, Señor, solo dame lo que puedo aguantar el día de hoy. No me des más de lo que no puedo administrar. Porque sé que un día voy a tener que rendir cuentas. Pero, pastor, yo quiero más en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero asegúrate de que puedas administrarlo. Solo pídele a Dios que te dé y Él va a darte nada más lo que tú puedes administrar. Conforme a lo que tú puedes. Dice el texto. Me encanta la palabra allí, conforme a su capacidad. Esa palabra capacidad es la misma palabra griega dunamas, cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dunamas. Dunamas quiere decir poder, fuerza, eficacia. Entonces, Dios, el amo repartió a cada uno conforme a su poder, a su fuerza, a su habilidad. Eso es lo que sucedió. Entonces, a cada uno se le dio una responsabilidad. A cada uno se le dio una oportunidad. Ahora la pregunta en la historia continúa. ¿Cómo aprovecharás o desperdiciarás esta oportunidad? ¿Aprovecharé o desperdiciaré la oportunidad? Aquí vemos la respuesta de los 3 siervos. 2 responden de la misma manera y uno responde de otra manera distinta. Dice el versículo 16. El que había recibido los 5 talentos, acuérdate, casi $5 millones, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Estos 3 siervos cayeron en 2 categorías: los siervos fieles y el siervo infiel. ¿Nota la diferencia? ¿Cómo respondieron estos 3 personas? ¿Sabes? Hay 3 cosas que tú puedes hacer con tu vida. Tú puedes desperdiciarla, puedes gastarla o puedes invertirla. Para desperdiciar tu vida, eso es fácil, no te lo tengo que explicar. Solo lánzate a una adicción, lánzate a un hábito pecaminoso, destructivo. Puedes desperdiciar tu vida, y mucha gente ha desperdiciado su vida. Otros pueden gastar su vida. Su intento es su profesión, su pasatiempo, adquirir posesiones, poder, prestigio, y quieren engrandecer su reino aquí terrenal. Y para muchos eso es su meta. Y sabes, acuérdate que esto no es malo. Engrandecer y tener riqueza no es malo. Es cuando las bendiciones de Dios las convertimos en ídolos en nuestras vidas. Es cuando intercambiamos el creador por la creación. Adoramos la creación en vez del creador. Y gastamos nuestra vida adquiriendo más grande casa, más dinero, más lo otro, más y más y más y más. Pero esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Puedes desperdiciar tu vida, puedes gastar tu vida o puedes invertir tu vida. Invertir tu vida es lo que Jesús nos enseña a través de esta parábola. Invertir nuestra vida en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como nos está diciendo Jesús. Y Dios te ha dado a ti recursos, oportunidades y habilidades para que tú las inviertas en el reino de los cielos. Porque ojo, lo único que durará para siempre es lo que inviertes en el reino de Dios. Es lo único. La inversión lleva riesgos. Invertir lleva riesgos. Y por eso vemos que hay el siervo infiel. El siervo infiel nos dice allí que él tuvo miedo y cavó en la tierra y escondió el talento que el amo le dio a él. Él decidió no arriesgarse. Se sentó porque no quiso tomar riesgos. ¿Y sabes qué es lo que sabemos de la parábola? Dice el texto que el amo se fue por mucho tiempo. Entonces la implicación, lo que nos está implicando la parábola es de que el siervo infiel se sentó allí todo bien, apático, indiferente a la voluntad del rey, y nada más hizo lo que le daba la gana. Siervo fiel o siervo infiel. Vendrá para ambos el día del juicio. Aquí viene donde vemos que se acerca el día de la rendición de cuentas, el juicio. Viene un día donde vamos a tener cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas por los recursos, habilidades y las oportunidades que Dios nos ha dado aquí, a ti y a mí. Mira cómo dice el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Nota que dice que después de mucho tiempo. Allí es donde entra la apatía en nosotros. Nos desanimamos porque es difícil vivir la vida cristiana. Qué fácil es darle vuelo a la hilacha y hacer lo que me dé la gana mejor. Oye, seamos sinceros, ninguno de nosotros pecaríamos si pecar fuera aburrido. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué nos entregamos a los placeres de este mundo? Porque nos ofrecen alegría, momentos de placer momentáneos. Claro, son efímeros, no son duraderos. Intercambiamos lo eterno por lo temporal, porque es difícil esperar. Yo no sé cuándo venga Cristo, y mantener nuestros ojos miradas en Cristo es difícil cuando hay tanto alrededor de nosotros que nos quiere robar la atención. Y dice allí que arregló cuentas con ellos, el versículo 19. Esa frase, arregló cuentas con ellos, arregló cuentas, es una de las frases más interesantes del Nuevo Testamento. Te la pongo aquí en griego porque quiero que la veas con el texto original, cómo aparece en la Biblia griega. La palabra arregló cuentas literalmente es la frase griega sunario logón. Sunario logón. Sunario literalmente quiere decir levantar algo para unirlo, para ayuntarlo. Como cuando levantas
un yugo y se lo pones a los animales. Hay que levantarlo y colocarlo para unir. Pero, y luego, ¿me ponen la palabra, por favor? Sunario logón. Ahí está. Sunario logón. Sunario quiere decir levantar para unir. Y logón viene de la palabra logos. ¿Y qué significa logos en griego? Ya esa es más familiar. ¿Qué es logos? Palabra. Entonces, ¿qué es la imagen que nos está pintando aquí Jesús? Dice que se juntaron ¿para qué? Arreglar cuentas, levantar la palabra, levantar y unir la palabra del amo con el siervo. Es decir, vente, vamos a platicar. Vente, quiero que nos sentemos y platiquemos y me digas qué has hecho en mi ausencia. ¿Qué has hecho tú para promover ganancia, para invertir lo que te he dado a ti? Esto me recuerda muy bien a mi esposa Yesenia cuando ella era joven. Me cuenta la historia, ¿verdad? Era antes de casarnos. Pero mi suegro siempre ha sido dueño de restaurantes. Tuvo varios en México, en Guadalajara. Y cuando tenían un restaurante en Guadalajara, también tenían una bodega. Y en esa bodega, de ahí mismo vendían naranjas y papas y un montón de cosas de frutas allí en la bodega. Y mi suegro, dice Yesenia, con sus hermanos, mi suegro les encomendaba a ellos a veces ir a trabajar al restaurante, a veces ir a trabajar a la bodega. Cuando le tocaba a Yesenia, mi amada, hermosa, preciosa, ir a trabajar a la bodega, el encargo era que gritaran a la gente que pasaba allí en el tianguis: papas, naranjas, 2 por $1. ¿Cuántas vendías, mamá? ¿Verdad? ¿Y qué crees que una chica de 15 años, toda fresita, verdad? ¿Le daba qué? Le daba pena, vergüenza vender naranjas, porque qué tal si yo estaba pasando ahí un chico de menudo, menudo para esa época, ¿verdad? Un chico guapo, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que Yesenia no hacía? El encargo de su padre, ¿de qué? De gritar naranjas, papas, 2 por $1, yo no sé, ¿verdad? Pero tarde que temprano el papá llegaba, mi suegro llegaba y tenía que Yesenia, sunario logón. Vente, vamos a platicar. Isabel, Yesenia, Ramiro, ¿qué hicieron hoy para promover el changarrito, el negocio? Y Yesenia, no sé qué respondía mi amada, ¿verdad? Trabajadora Yesenia. Un aplauso para mi amada. ¡Yeah! ¿Verdad? Sí, tú y yo vamos a tener que platicar un día con Cristo. Porque se te dieron recursos, habilidades y talentos, un día vas a padecer delante de Cristo en el gran trono blanco, cada uno de nosotros. Y Cristo te va a preguntar: ¿qué hiciste con las cosas que yo te di? ¿Qué hiciste con la casa, el coche, tu trabajo, tu salario, tus hijos, tu energía, tu salud? ¿Qué hiciste con tu iglesia, tu grupo de vida? Los dones que te di para ministrar en la iglesia. ¿Qué hiciste con estas cosas que yo te di? Jaime, platícame, dime, ríndeme cuentas. Wow. Un momento muy sobrio, ¿verdad que sí? Porque si he sido yo siervo infiel, pues me va a ir bien. Pero he sido siervo infiel, no me va a ir muy bien. Y ahí vemos la respuesta de los siervos fieles. Dice el versículo 20. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo los otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5. Su señor le dijo: buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Espérate. Dice que en lo poco fuiste fiel. ¿Cuál poco? Si le dio ¿cuánto? 5 millones de dólares, ¿verdad? ¿Cuál es el punto aquí? Que Jesús no está interesado en la cantidad, chicos. Aquí no es el punto aquí no es éxito, el punto aquí es fidelidad. El punto es de que si Dios te manda a ti a ser un misionero a la África y nada más ganas una alma para Cristo, si esa fue tu misión, fuiste fiel, buen siervo, fiel, hiciste tu trabajo. El éxito, la cuestión no es llenar esta iglesia que crezca a millones y mucha gente. Eso es egoístico, ¿cómo lo digo? Eso es algo humano de nosotros los pastores que queremos grandes iglesias, no.
Si Dios me llamó nada más para que este grupo de frijolitos sean salvos, gloria sea al Señor. Ahora, si Dios quiere que esta iglesia crezca y está creciendo, por eso hicimos otro servicio, gloria a Dios. El detalle es que, chicos, ser fiel. Ser fiel. Ser fiel con lo que Dios te ha llamado a hacer. Versículo 22. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Y quieres que te dé la interpretación teológica de en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Ahí les va, esto te da tu entendimiento, ahí le va, es esto. En lo poco fuiste fiel se refiere a que fuiste fiel aquí en la tierra, en lo terrenal, con los recursos, habilidades y oportunidades que Dios te dio. En lo mucho te pondré, es que allá en el reino de los cielos, cuando lleguemos al cielo, ojo, algunos de ustedes van a tener más liderazgo y beneficios que otros en el reino de los cielos. No vamos a ser parejitos en el reino de los cielos. Es más, la mansión de la hermana fulana quizás sea más grande que la mansión del pastor Jaime, porque la hermana fue más fiel que yo. Cuando lleguemos al reino de los cielos, la entrada va a ser pareja para todos. Todos vamos a recibir la salvación. Pero la recompensa de nuestra fidelidad va a ser distinta para cada uno de nosotros. Algunos de ustedes van a ser gobernadores de reinos en la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fuiste fiel aquí en la tierra, entonces allá en el cielo te voy a poner como un grande administrador. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué quieres tú en tu vida espiritual cuando llegues al reino de los cielos? Que el Señor diga: buen siervo fiel. Fuiste poco en lo fiel, en lo mucho te pondré. Nota la recompensa de trabajar fielmente mientras esperamos. La recompensa, primero, afirmación. ¿Qué es lo que dice el Padre? El amo: buen siervo, bueno y fiel. Cara, boy, buen trabajo, bien hecho Jaime, bien hecho Carlos, bien hecho Laura, excelente. ¿A poco no te gusta que te apapachen y te digan buen trabajo, verdad? Cuando sales del trabajo después de un día largo y has hecho un montón de cosas excelentes, ¿no te gusta que tu jefe te diga buen trabajo? ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo cuando mis hijos jugaban deporte pequeños y le pegaban a la pelota y yo decía buen trabajo. Ellos siempre volteaban a verme a mí y querían escuchar. Y es más, cuando le pegaban a la pelota y no me oían a mí decir algo, dime buen trabajo. A todos nos gusta oír buen siervo, bueno y fiel. Afirmación. Segundo, promoción. Vas a ser promovido, vas a recibir un puesto mayor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ya hablamos de eso. Y tercero, celebración. Cuando tú eres fiel y usas lo que Dios te ha dado y lo multiplicas y lo inviertes y lo pones a trabajar, vas a escuchar las palabras: entra en el gozo de tu Señor. Es más, todo esto que tú has trabajado es también tuyo. Ven y disfrútalo. Hay una gran celebración, hay una gran pachanga para ti y todos los que son parte del reino de los cielos. Entra y disfruta de las delicias de tu Señor. ¿Quién no quiere esto? Afirmación, promoción y celebración en Cristo. La recompensa de ser fiel. Eso es lo que yo quiero para ti, para mí. Pero, ¿qué tal la respuesta del siervo malo y perezoso? Ahí lo vemos en el versículo 24. Dice verso 24. Pero oigando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, apático. ¿Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Aquí vemos el siervo infiel. El siervo, ¿cómo le llama el amo? Siervo malo y perezoso. Espérate, el siervo no le robó. El siervo no mal usó el dinero en algo malo. No lo gastó como el hijo pródigo en licor o prostitutas o vida de libertinaje. No, no hizo nada indebido el siervo. ¿De veras no hizo nada indebido? ¿Qué esperaba el amo?
que lo pusiera a trabajar su talento. ¿Y lo puso a trabajar? No, lo escondió en la tierra. Tuvo, dice el texto, miedo. ¿Por qué muchos de nosotros tenemos miedo de usar lo que Dios nos ha dado para el beneficio del reino de Dios? ¿Por qué tenemos miedo? Bueno, una razón por qué tenemos miedo es de que dudamos de nosotros mismos. Yo no sé si yo lo puedo hacer. Yo ser líder de un grupo de vida. Yo ir a hablarle a alguien de Cristo, a mi compañero de trabajo de Cristo. Yo empezar un ministerio en la iglesia. Yo no sé si yo puedo. ¿Puedo yo? Y muchos de nosotros no nos ponemos a trabajar en las cosas del Señor porque tenemos miedo de uno mismo. Dudamos de nuestras habilidades, de lo que Dios nos ha dado. Otros de nosotros tenemos miedo porque nos damos lástima a nosotros mismos de nuestro pasado. No, Dios no me puede usar a mí. Mírame a mí. Y de dónde Dios me sacó, yo creo que Dios no me puede usar a mí. Mira mi pasado, está tan negro mi pasado. Y muchas personas lo que los impide multiplicar lo que Dios les ha dado es que están atorados con su pasado. Y otros unos dudan de sí mismos, otros se dan lástima a sí mismos. Y el tercero es que la timidez. La timidez es un enemigo de la multiplicación y la inversión. Nos sentimos tímidos. ¿Realmente yo dar un paso y arriesgarme? No. Riesgo quiere decir que puedo fracasar. Pero dime tú, ¿quién en la palabra de Dios no se arriesgó? No tuvo que arriesgarse para lograr algo grande para Cristo. David y Goliat, la reina Esther, Pedro caminar sobre el agua. Todas las grandes historias de la Biblia requieren riesgo, dar un paso de arriesgarte, salir de la timidez y decir, ok, ahí voy a ver qué pasa. ¿Cómo se miraría si tú empiezas a echar a un lado el miedo y empiezas a decir, Señor, úsame? Bueno, se miraría quizás de esta manera. Yo te pregunto esto. ¿Conoces a Steve Jobs, el hombre que empezó la empresa Apple? El Apple Watch, Apple tablets, el iPhone, ¿verdad? Él hizo una empresa que empezó en su garaje y comenzó y creció esa empresa a ser la empresa quizás más rica del mundo ahorita. Te presento a Steve Jobs. Él multiplicó sus recursos, habilidades y talentos. Pero también te presento a la hermana de los tamales. ¿Conoces a la hermana de los tamales? Aquí en nuestra iglesia, antes de que este edificio existiera, cuando ya no había campo para la reunión en español y empezamos esta recaudación de fondos y empezamos a reunir fondos, una hermana, no voy a mencionar su nombre para mantenerla anónima, me dijo, pastor, yo no tengo mucho, no tengo profesional, pero ¿sabe qué, pastor? Yo quiero participar, quiero ayudar para que se construya el nuevo edificio. Así que yo voy a hacer tamales. Y toda la ganancia de los tamales, toda la ganancia la voy a entregar para la recaudación de fondos de la iglesia. Y yo le dije a la hermana, usted haga eso y va a ver que Dios la va a bendecir. Y la hermana se puso a hacer tamales. Y ella multiplicó y vendió y vendió y vendió y vendió. Y quizás muchos de ustedes le compraron tamales a la hermana también, ¿verdad? Yo los compré, se nota, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué pasó? Que la hermana, después de vender sus tamales, trajo su ofrenda y me dijo, pastor, aquí está la ganancia de la venta de los tamales. Y yo eché un grito de gloria a Dios, hermana, por su fidelidad. No importa la cantidad en ese sobre, lo que importa es que usted fue fiel y lo invirtió en el reino de los cielos. Y quizás tú estás sentado en una silla de los tamales de la hermana. Y alguien aceptó a Cristo porque ella proporcionó esa silla para que se sentaran y escucharan a Cristo ser predicado en una de estas reuniones. Pregunta, ¿cuál va a recibir recompensa delante de Dios? Steve Jobs, que usó sus talentos, habilidades y recursos, pero para su propia ganancia. O la hermana de los tamales, que también usó sus habilidades, recursos y talentos, pero para la ganancia del Señor. ¿Cuál va a ser recompensado? Ahora, yo no pretendo juzgar la vida de Steve Jobs, yo desconozco su vida personal. Pero si él no conocía a Cristo, de nada le sirvió crear un imperio tan grande. En otras palabras, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, tú puedes ser un gran empresario, tú puedes multiplicar tu tienda, tu carpa aquí en este mundo,
Pero si no usas lo que Dios te ha dado para el beneficio y la ganancia del rey, de nada sirve. Te lo pongo con esta gráfica que suma de esta manera suma. Recursos más oportunidades. Ahí te va. Recursos más oportunidades, más habilidades, más usadas para el reino de los cielos, para el beneficio y la ganancia de Dios. Eso vas a escuchar. Buen siervo fiel, bueno y fiel. De eso se trata. ¿Cómo termina la parábola? Bueno, termina de esta manera en el versículo 28, verso 28. Por tanto, quiten el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y métanlos delante de mí. Termino diciéndote que la apatía cuesta cara. La apatía cuesta cara. Este siervo fue apático a la voluntad. Ahí estaba yo. Dice que había limpiado el patio con éxito. El rostro de mi mamá me dijo todo de que había hecho un trabajo mediocre. Así que ¿sabes lo que hizo mi mamá? Mi mamá salió al patio y me dijo: Jaime, mira el trabajo a medias que has hecho. Un trabajo tibio. Eso no es lo que quiere Dios, ni tu papá. Y por las próximas 3 horas, mi mamá me enseñó a recoger cada hoja del patio, cada basura que estaba en el patio. Y me empezó a predicar. Y me decía: así es lo que el Señor quiere, diligencia, entrega, atención, enfócate aquí. Y fuimos por el árbol de manzana y lo limpiamos. Los de duraznos, los chabacanos, los nopales, las fresas. Fuimos por toda la yarda y por 3 horas y pico limpiamos todo. Y volteé para atrás después de haber todo hecho ese trabajo y dije: wow, qué bonito se siente hacer un trabajo cuando te entregas bien a Él. Ahora sí que llegue mi papá y que vea que hice un buen trabajo. ¿Verdad? ¿Qué vas a responder tú? Aquí está la verdad central. Aprovecha y no desperdicies los recursos, oportunidades y habilidades que Dios te ha dado para el beneficio y la ganancia de Dios mientras esperas el regreso de Jesús. Padre, hemos escuchado tu palabra, una palabra viva y eficaz, y ciertamente una que nos desafía a salir de la apatía en la que quizás nos encontramos. Gracias por habernos hablado en este día. Y hoy escogemos nosotros ponernos a servicio tuyo, Señor. A que tú nos uses para dar ganancias a tu reino, para multiplicar tu reino. Ayúdanos, Señor, a dar el siguiente paso de aprovechar y no desperdiciar lo que nos has dado. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.